Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Alex aquí en Católico, hoy con la meditación para hoy viernes 28 de mayo, viernes de fin de semana, todo el mundo contento. Preparémonos para un fin de semana donde nos vamos a encontrar con el Señor en su casa. Entonces, la frase para este viernes: el viento sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura tomada del libro de Sirácides. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria. Murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido ni dejado descendencia. Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien. Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirá. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor. Alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en oración,
crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos da dos historias que pueden parecer decididamente no relacionadas, pero de hecho están conectadas por una verdad fundamental. Escuchar y prestar atención a la palabra de Dios es tener vida y tenerla en abundancia. En la historia de dos partes de la higuera, la maldición de Jesús puede parecer infructuosa con un juego de palabras. Después de todo, ¿por qué maldecir a un árbol que ni siquiera se espera que tenga higos en ese momento? Pero no se trata de la higuera en sí, sino que esta acción simboliza lo que Jesús ha encontrado en realidad. Al predicar las buenas nuevas de salvación al pueblo de Israel, solo ha encontrado un desierto estéril, un ambiente inhóspito, con un pueblo que no está dispuesto a aceptar su enseñanza y por lo tanto no puede producir frutos para el reino. Así como Israel está condenado a marchitarse y morir a menos que se arrepienta, así es esta higuera. No es difícil ver por qué se usa esta metáfora, porque en este mismo evangelio Jesús entra al templo donde expulsa a los compradores y vendedores y derriba las mesas de los cambistas. Aquí se destacan dos acciones pecaminosas. Primero, la casa de oración para todos los pueblos se había convertido en un mercado ruidoso, no apto para la oración. Lo sagrado se había profanado. En segundo lugar, se había convertido en una cueva de ladrones. La extorsión y la usura estaban incorporadas a estas transacciones y por lo tanto se estaba robando dinero y dignidad a quienes podían haber estado tratando de cumplir con sus obligaciones. Ambas historias destacan la decadencia y la falta de fruto de una vida separada de Dios. No cabe duda que cuando nos separamos de la gracia de Dios, que nos llega a través de su palabra y de los sacramentos, se vive una vida vacía que no produce fruto exactamente como la higuera. De la misma manera podemos convertir nuestra casa en una cueva de ladrones. Lo hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios y no somos capaces de ponerla en práctica. Hoy, por ejemplo, se nos dice que debemos perdonar y a veces nos empeñamos en no hacerlo. Es decir, que debemos amar en acciones y palabras a nuestro prójimo. Hoy, por ejemplo, en el Evangelio se nos dice que debemos perdonar y a veces nos empeñamos en no hacerlo. Es decir, que debemos siempre en acciones y palabras amar a nuestro prójimo. Hoy tú y yo deberíamos revisar nuestra casa espiritual y pensar, si viniera Jesús hoy a mi casa, ¿qué cosas expulsaría? Cuidado, hermanos, porque nuestra casa espiritual se puede llenar de envidia, de egoísmo, de falsedad, de avaricia, de resentimiento y otros muchos males que la convertirían en una cueva de ladrones. Ninguno de nosotros queremos ser expulsados de la casa celestial que Jesús nos ha preparado para nosotros en el cielo. Por eso tenemos que luchar cada día y dar lo mejor de nosotros por poner en práctica lo que escuchamos y aprendemos de la palabra de Dios. Jesús les da unas palabras de aliento a sus discípulos hoy al final de este evangelio, las mismas que nos da a nosotros. Todo lo que pidas en oración, cree que lo recibirás y será tuyo. De manera que no estamos solos en esta lucha diaria por mantener nuestra casa espiritual bien limpia. Pero también nos dice Jesús, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, perdona a los demás para que Dios te perdone a ti. Estas palabras nos recuerdan también que escuchar y prestar atención a la palabra de Dios es tener vida y tenerla en abundancia. Pidámosle a Jesús mismo la valentía cada día para escuchar con un corazón abierto su palabra y que siempre tengamos la disposición de dar lo mejor de nosotros para vivir de acuerdo a sus mandatos. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy,
tan importantes en nuestra vida de fe, las que nos exhortan a revisar nuestra casa espiritual. Deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿cómo se encuentra hoy mi casa espiritual? Si Jesús viniera hoy a mi vida, ¿qué necesitaría expulsar? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de vivir. Te pedimos en este día, Señor, Padre amado, que nos ilumines, que nos llenes de tu gracia, Padre Santo, para seguir hacia adelante. Que nos llenes de tu paz y de tu amor, Señor, para encontrarnos contigo cada día y llenarnos de tu gracia, para expulsar de nuestra casa todo aquello que no sea de agrado a ti. Danos, Señor, siempre la valentía, la gracia, Señor, de perseverar y luchar por limpiar nuestra casa espiritual, para que cada día llevemos una vida que sea de agrado a ti. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un viernes bien bendecido, un comienzo de fin de semana maravilloso. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, el viento sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero.